¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una edición más de Mesa Política, un programa producido por la Asociación Otra Mirada y NTV Info. En esta ocasión vamos a abordar un tema de las recientes reformas económicas impulsadas en nuestro país y para eso vamos a tener un invitado como Pedro Franque. Bienvenidos al programa de hoy. Nuevamente bienvenidos. En la edición de hoy tengo como co-entrevistador a Humberto Campodónico. Él es docente de la Facultad de Economía de San Marcos, quien me estará acompañando en la conducción de este programa, que tiene como invitado principal a Pedro Franque. Pedro Franque es actual profesor de Economía de la Universidad Católica y exministro de Economía de nuestro país. Bienvenido, Humberto, en esta conducción. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. En un contexto de recientes reformas económicas impulsadas, en este caso por el Ministerio de Economía, de la mano con el Congreso de la República, hay algunas reformas que están generando controversia, ¿no? En especial, por ejemplo, vinculadas a la modificación de nuestro sistema tributario. Y esta medida pues ha reabierto un debate sobre la sostenibilidad fiscal, eficiencia del gasto público y el rumbo sobre todo que está tomando la política tributaria en nuestro país con estas decisiones que, digamos, no tienen un respaldo técnico por diversos especialistas que han argumentado. ¿Cuál es el estado de la presión tributaria de nuestro país en relación a los países de la región de América Latina y también con su vínculo con la OCDE? Bueno, mira, la presión tributaria en el Perú ahorita está entre 15 y 16% del Producto Bruto Interno, más o menos. Ha caído en los últimos años con Dina Boluarte, y eso ya era y ahora es muy por debajo del promedio de países similares en la región y más por debajo de los países de la OCDE. El promedio de países de la región está más o menos 10 o 12 puntos por encima del Perú, o sea, un montón. Y a partir, en realidad, entre el 2000 y el 2020, casi toda Latinoamérica hizo un esfuerzo por mejorar la presión tributaria y el Perú no. Los políticos neoliberales se han rechazado a cobrar más impuestos a los ricos, ¿no? Y en la OCDE, que es a este club que supuestamente, ¿no? Pretenderíamos ingresar, la presión tributaria es todavía mayor, el promedio está encima del 35% del Producto Bruto Interno, nosotros estamos en 15, o sea, estamos debajo de la mitad del promedio de la OCDE. ¿Por qué es importante esto? Porque los ingresos son una parte esencial para que el Estado pueda funcionar, para que pueda dar educación de calidad con amplia cobertura, para que la atención de salud sea básica, para que las carreteras estén bien mantenidas y en general para la acción del Estado en múltiples ámbitos, ¿no? Nuestro Estado es un Estado fallido, hoy mucho en la inseguridad ciudadana, por diversos problemas, pero entre otros porque no tiene un soporte económico mínimo. Sí, Pedro, se está discutiendo desde ayer, anteayer, en el Congreso la dación de una ley que restituya muchos de los incentivos tributarios y laborales que tiene la agroindustria. Desde mi punto de vista, estos incentivos son justificados en un primer momento cuando tenemos una industria naciente que necesita, digamos, toda una serie de grabaciones temporales para poder salir adelante, ¿no? Y esto ha sucedido con la agroindustria. Pero ya son 25 años que han pasado y hubo una modificación en el 2020, 2021 para reducir, mejor dicho, para poner un impuesto a la renta similar al que existe en toda la economía, así como poner en línea otros temas, sobre todo laborales. Pero ahora se vuelve sobre este tema, lo cual va a significar recortes tributarios, recortes a los ingresos tributarios, justamente en momentos en que se debate la meta fiscal, donde se dice que hay que todavía disminuir más el gasto. Entonces, quisiéramos saber qué planteas, qué te parece este planteamiento en el Congreso al mismo tiempo que se está discutiendo también el tema de la meta fiscal.
Bueno, primero explicar un poco la medida, ¿no? El sector agroexportador es un sector hoy que está boyante, sigue creciendo todos los años al 15-20% anual. El monto de agroexportaciones está llegando a 14.000 millones de dólares. Le está yendo muy bien. Lo que se plantea, lo que ha aprobado el Congreso en primera votación, todavía no es definitivo, es rebajarles el impuesto a la renta al 15%, la mitad de lo que paga cualquier empresario industrial, cualquier mediana empresa en el Perú. Un policlínico de salud privado paga 30% de impuesto a la renta. Una empresa industrial, una empresa que está innovando en nuevos servicios de software, paga 30% de impuesto a la renta, y se pretende que la agroexportación, que es un negocio sumamente consolidado ya, tiene más de 30 años de despegue, como digo, con un volumen de exportaciones muy grande, que además ya tiene un subsidio real con el drawback, pague nuevamente impuesto a la renta de la mitad, ¿no? Y esto, aparte de ser totalmente injusto desde el punto de vista de tributario, fiscal, se estima que va a generar un hueco fiscal de alrededor de 1.900 millones de soles anuales. Ya tenemos un déficit fiscal que está fuera de control. La meta de este año, que era 2.2% del PBI de déficit fiscal, el ministro de Economía actual ha dicho que no se va a cumplir y que por lo menos va a ser 2.8. Está subiendo la meta en una cantidad que son 6.000 millones de soles anuales, por si acaso. Pero esta medida va a agravar el déficit y por lo tanto va a generar dos opciones, ¿no? Uno, o que nos endeudemos mucho más y el país va a tener una deuda pública creciente y que claramente está aumentando, ¿no? Cada vez más fuera de control. O dos, y probablemente ambas cosas, que cada vez tengamos peores carreteras, peor sistema de salud, peor educación pública, lo cual es malo para la mayoría y es malo para el progreso mismo del Perú, ¿no? Un país que no tiene capital humano y no tiene infraestructura es un país cuyo crecimiento se va a ver afectado, ¿no? Entonces, una muy, muy mala medida, a mi juicio, que agrava un problema existente de baja presión tributaria, que atenta contra nuestro desarrollo y que claramente es una política mercantilista, es decir, se trata de darle beneficios a unos pocos amigos de los congresistas, ¿no? Particularmente del fujimorismo y de Alianza para el Progreso, para que ellos puedan hacer un montón de plata, ¿no? A costa de los peruanos, y seguramente, pues, qué cosas habrán canjeado por esos votos en el Congreso, ¿no? Es algo que es difícil de saber. Muy interesante. Y una cosita más. No se habla mucho en el país acerca de el aumento de los ingresos tributarios. Se habla más bien del recorte, de bajar el gasto, de bajar del 2.2 incluso a menos o del 2.8 que se plantea. Entonces, han habido reformas tributarias en la región últimamente, incluso en tu gestión se planteó una reforma. Tenemos altos precios de los minerales, del oro, del cobre. Entonces, en lugar de pensar solamente en recortar gasto, ¿qué te parece, o sea, o qué planteamiento podría haber por el lado de los aumentos el aumento de los ingresos, aunque sea temporales con los precios o de la evasión y la elusión tributaria que también están fuertes, ¿no? ¿Cómo ves ese tema? Mira, claramente el Estado peruano también tiene un problema de ineficiencia en la gestión que se ha agravado mucho con este gobierno de Dina Boluarte. Pero hay que tener en claro de que el problema principal por el cual tenemos estos problemas básicos es de escasos recursos, ¿no? ¿Por qué las medicinas no están en los centros de salud y en los hospitales y faltan médicos? ¿Por qué en la pandemia el Perú fue el país que tuvo cuatro veces la mortalidad promedio a nivel mundial? Si hubiéramos tenido la mortalidad promedio mundial, no estoy diciendo nada especial, habrían hoy 220.000 peruanos con vida, ¿ok? Entonces, ¿por qué tenemos esta situación? Porque nuestros recursos presupuestales para temas esenciales son bajísimos. A nivel salud, por ejemplo, ¿no? El gasto público en salud es apenas 3 y algo por ciento del Producto Bruto Interno. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de Salud han puesto una meta mínima de 6%. Estamos apenas a la mitad. Y por eso es que tenemos pocos médicos, pocas camas UCI, pocas camas hospitales, pocos ventiladores, y cada vez que hay un problema de salud, la gente fallece, se muere o se enferma gravemente, pudiendo ser evitado.
Y lo mismo podemos pensar por el sistema de la educación pública, las universidades públicas, los colegios, como digo, las carreteras, ¿no? Entonces, hay un problema de ineficiencia, pero hay un problema básico de recursos. Y ese problema de recursos pasa por los ingresos, porque el Estado no puede gastar en educación, en salud y carreteras permanentemente endeudándose. Eso es simplemente la receta para un desastre financiero, digamos, todos lo sabemos en nuestra vida, ¿no? La condición es tener ingresos adecuados y el Perú tiene ingresos muy bajos, muy bajos. Y como tú dices, otros países, Chile, por ejemplo, ha hecho una reciente reforma tributaria, Colombia ha hecho una reciente reforma tributaria, nosotros planteamos una reforma tributaria, porque hay varios elementos en este caso, ¿no? Por ejemplo, los minerales, como tú dices, ¿no? El precio del cobre está por los cielos, ¿no? Más de $4 la libra. Las empresas transnacionales del cobre están haciendo ganancias extraordinarias y se la llevan, ¿no? Y hay diversos ejemplos de injusticia tributaria, de perdones de deudas tributarias que se han dado ahora a grandes empresas mineras chinas, Telefónica que ahora quiebra y no quiere pagar sus impuestos. Entonces, en realidad, hay una política, ¿no? Y una gestión que ha tendido a regalar, ¿no es cierto? Entregar cientos y miles de millones de soles a grandes empresas que podrían con justicia colaborar con el Perú, ¿no? Para hacer que nuestro Perú tenga una ruta de progreso y bienestar social mejor, ¿no? El tema de la importancia de la meta fiscal, el tema de la presión tributaria han sido planteados claramente, Pedro. Yo quería justamente complementar o seguir con la siguiente interrogante que tiene que ver también con otra medida que el Congreso ha aprobado esta semana y está vinculada a la reducción del IGB, ¿no? Que actualmente es del 18%, quiere bajar al 14%, pero además con una transferencia progresiva del 2% adicional al Foncomún. Entonces, ¿cuál sería aquí, por ejemplo, el punto a poder evaluar de este cambio importante, además, en el contexto que tú has comentado, considerando, por ejemplo, el incremento de esta participación de los gobiernos subnacionales, que quizás debería, por un lado, mirarse, ¿no?, a las mejoras en la eficiencia, en la calidad de la ejecución del gasto a nivel local? Sí, mira, primero para que esté claro, porque este tema genera confusión, ¿no? Nosotros pagamos siempre lo que llamamos el 18% del IGB y esta reforma del Congreso no cambia ese 18%. Vamos a seguir pagando 18%. El cambio de la ley aprobada no reduce lo que los consumidores vamos a pagar. Lo que pasa es que en realidad ese 18% hoy está compuesto por tres partes. 14% de lo que sería, digamos, propiamente llamado IGB que va al gobierno central, 2% para el Foncomún para las municipalidades y 2% para el Foncor a los gobiernos regionales. Hay una distribución, digamos, en relación a la descentralización. Y lo que se quiere es cambiar esa distribución. Dentro del 18% se quiere aumentar la parte de los municipios de 2 a 4% y reducir la parte del gobierno central, ¿no? En 2 puntos. Entonces, para el consumidor, por si acaso, no vamos a ganar nada. Es simplemente una redistribución. Hay una discusión mayor aquí en términos de la descentralización del Perú y cómo se debe vincular la distribución económica con las condiciones políticas de esa descentralización de gobierno y de gestión, ¿no? Porque sabemos que los gobiernos regionales y locales tienen dificultades, así como el gobierno central. No me parece que sea tan justo decir que los gobiernos regionales y municipales son muy corruptos y ineficientes y olvidarse que el gobierno central también lo es. Ahorita está el escándalo del aeropuerto, ¿ok? Pero en este contexto, en este momento, esa medida significa agravar el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque son recursos que simplemente se está dando 10.000 millones de soles anuales más, ¿no?, más a los municipios, que evidentemente los van a gastar y que ya no van a estar en la caja fiscal. Entonces la caja fiscal va a tener menos ingresos. Ya tiene poco, va a tener menos ingresos. Y hoy, como hemos visto, ya tenemos un déficit fiscal que se mantiene fuera de control, digamos, ¿no? Como hemos dicho, la meta para este año era 2.2%. En realidad hay que aclarar que anteriormente la meta para este año era 1.5%. Ya se modificó el año pasado para subirla, ¿no es cierto? Y ahora se quiere volverla a subir a 2.8 y en realidad yo, tal como van las cosas, claramente eso no se cumpliría porque la situación actual del déficit es que está en más de 3% del PBI, en 3.3%. La meta del 2.8, el 2.2 es reducido, 2.8 ya sería reducir. Pero lamentablemente en este gobierno la meta fiscal ha sido como algo pues que no tiene ningún sentido porque cada vez se cambia y se eleva y se eleva y luego a pesar de elevarla durante el año la incumplen. Entonces ya
¿Para qué la tenemos, no? Honestamente, ¿no? Se ha degradado totalmente y esta medida de darle más dinero a las municipalidades, evidentemente para la clientela de Alianza para el Progreso, en un año preelectoral, iba a agravar el forado fiscal. Entonces, por eso es que esta medida ha sido pues casi rechazada, diré yo, unánimemente por tirios y troyanos dentro de los economistas del Perú, ¿no? Última pregunta, Pedro, que tiene un poco que ver con las movidas, ¿no? En el gabinete ministerial. Un poco entender este contexto de la salida, ¿no? Del ministro anterior y los planteamientos que está teniendo, pues, esta reciente gestión en el MEF. Vamos a cerrar con esta pregunta a modo de contexto para que los que nos ven en Mesa Política puedan también tener insumos de análisis, ¿no? Hacia dónde pues está apuntando con relación a todos esos cambios. Adelante, Pedro. Bueno, mira, la salida de Salardi sorprendió a muchos en realidad. Él era un ministro muy cercano y favorable a los grandes empresarios y en realidad él había dicho que esta exoneración de impuestos a las exportaciones se manifestó a favor, a pesar de que era totalmente contraproducente y a pesar de que hay un informe técnico del Ministerio de Economía y Finanzas de la gestión de Arista, o sea, de Dina Boluarte, diciendo que esta medida es mala. Ojo, el Ministerio de Economía y Finanzas de Dina Boluarte ha sacado un informe técnico diciendo que esta medida no debe aprobarse y es público. Lo envió al Congreso, ¿ok? Pero a pesar de eso, Salardi no le hizo caso y era pues como el consentido de los grandes empresarios, ¿no? Porque estaba a favor de darles más privatizaciones y mejor rebaja de impuestos. Y de ahí, bueno, sorpresivamente fue cambiado por el actual ministro, que bueno, según ha trascendido, también tiene cercanías con el fujimorismo, ¿no? Igual que Salardi. Ahora, ya el ministro Raúl Pérez Reyes ha tenido una prueba con esta rebaja del Fondo Común y realmente pues no ha defendido medidas básicas, o sea, defendido la sostenibilidad fiscal, ¿no? Y la ha sostenido, pues ha defendido la medida del Congreso con argumentos absurdos como que esto no va a aumentar el gasto, ¿no? Ese argumento es absolutamente ridículo, ¿no? La medida está hecha para que los municipios gasten más, por el amor de Dios. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces yo creo que hay un cambio entre dos ministros, ambos muy cercanos, parece, al gobierno congresal, al fujimorismo particularmente, por lo cual a mí me parece que la hipótesis principal que se mantiene de por qué salió Salardi es esta que se ha planteado de la molestia de Dina Boluarte por el hecho de que salió publicado su aumento de sueldo, ¿no? Lo cual no debería sorprender a nadie. Si la señora Boluarte cree que merece un aumento de sueldo, bueno, que lo defienda públicamente y que lo sostenga públicamente y que lo haga transparentemente. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, es lo que corresponde. Es muy malo que alguien que hace una gestión pública esté tratando de favorecerse a sí mismo a escondidas, ¿no? Hable muy mal de la persona que lo está haciendo, que sabe que lo que está haciendo está mal, porque si no, ¿por qué lo escondería, no? Ahora, esto es una hipótesis que desde luego, pues, no sé si algún día podremos comprobarla, pero en términos de política, tanto de las políticas que se están aplicando en términos fiscales y tributarios, como del favorecimiento a determinados grandes grupos empresariales, como de la cercanía al fujimorismo, yo no veo mayor diferencia entre un ministro y otro, la verdad. Yo quisiera terminar con, a ver, yo lo que veo es que existe una falta de coherencia en el gobierno y creo que tiene que ver con los diferentes enfoques que se han empleado por los gobiernos y que hoy en día no responden a una determinada lógica y van por sentidos contrarios, ¿no? Por ejemplo, el tema con el neoliberalismo es que no debe haber preferencias tributarias para nadie y que es el mercado el que decide y que el suelo tiene que estar parejo, o sea que la legislación tiene que ser igual para todos. Por mi parte, y creo que tú también en algún momento hemos participado diciendo que hay pues, digamos, momentos importantes en la economía en los cuales se puede favorecer a un sector. Está el tema de Camisea. Si Camisea no le daban la recuperación anticipada del IGB, no se le daba la plata para hacer el gasoducto, no se le daba la demanda de ventanilla y otras cosas, no hubiera salido, ¿no? O sea, necesitaba, digamos, un impulso inicial y una vez que gana mercado, ya está. Igual ha sido en otros países.
Y yo diría que lo mismo puede pasar con la agroindustria. Incluso la minería en el 92 tuvo un recorte fuerte del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, esos mecanismos se pueden usar. En el caso de la agroindustria, Pedro, yo creo que, digamos, los grandes empresarios agroindustriales ya no necesitan esa medida, pues la podrían necesitar quizás los medianos o los más pequeños, puede ser. Pero por el otro lado, lo que tenemos es que si por un lado se quiere, digamos, recortar el ingreso bajando los impuestos, pero por el otro lado se quiere recortar el gasto, disminuyendo justamente la posibilidad de tener incluso una política contracíclica. Entonces, dentro del gobierno, del Congreso, hay diferentes momentos, pero que todos ahora tienen posiciones contrapuestas, ¿no? ¿Qué te parece esto? O sea, ¿a qué lo atribuyes? Porque yo diría que estamos en un momento en el cual los ejes principales de algún tipo de ordenamiento teórico y práctico de la política económica están sin rumbo, ¿no? O sea, van por diferentes lados. Y el tema de gobierno es que el gobierno debe tener una orientación estratégica y determinadas líneas claras que marcan la orientación. Y yo creo que esa orientación, a mi juicio, debe mantener la sostenibilidad fiscal, evitar un déficit y una deuda pública muy alta, debe promover determinadas actividades y tener una recaudación tributaria que alcance para prestar los servicios básicos que la ciudadanía requiere. Ahora, hay gente que puede tener otra idea, me explico, ¿no? Pero dentro del marco de cualquiera de estos marcos, puede generar gente que tiene otra ideología, pero hace falta una cierta orientación estratégica y algunos límites y normas para la sostenibilidad fiscal. Y lo que tenemos ahora en realidad, a mi juicio, es una especie de, vamos a llamarlo así, arrancha-arrancha, de mercantilismo del último año de gobierno de los grupos que están en el Congreso, acicateados o favorecidos por determinados lobbies. Entonces, la medida a favor de la agroexportación, ¿no? De regalarles estos 20.000 millones de dólares a los agroexportadores, no responde a una visión estratégica, solo responde a un lobby y un amarre entre sectores agroexportadores y particularmente el fujimorismo. Recordemos que esto comenzó con la ley Klimper, un gran empresario agroexportador que fue ministro de Agricultura de Fujimori, que dio estos beneficios en el año 2001, cuando Fujimori era un dictador. En octubre del 2000. En octubre del 2000, cuando Fujimori era un dictador y cuando el mismo Klimper era empresario agroexportador, o sea, se benefició él mismo. Recordemos el origen de esto. Aquí hay un amarre, digamos, de largo tiempo. Y por otro lado vemos que se da un montón de dinero a los municipios, justo en el último año de gobierno. Entonces, me parece que es claro que aquí hay un interés mercantilista, populista, digamos, ¿cierto? ¿No? Mercantilista y populista, pero que no cuadra, me explico. No tiene una lógica general, solo tienen lógicas particulares. Yo quiero beneficiar a los municipios porque ahí está mi clientela, yo quiero beneficiar a los agroexportadores porque está mi clientela. ¿Y qué pasa con una idea de conjunto del país y con un equilibrio fiscal de conjunto? No me importa. A ellos no les importa, ¿no? Cada uno de estos grupos dice, no, eso que se resuelva. Yo quiero beneficiar a mi grupito porque estoy en campaña y necesito que estos grupos me den plata y me ayuden. Y eso es lo que estamos viendo. Y el Ministerio de Economía y Finanzas y el gobierno cede frente a estos pequeños intereses económicos parciales, pero que simplemente sumados generan un desastre fiscal, ¿no? Y un desorden de gobierno, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo ahora con un gobierno congresal, ¿no? Y tiene que ver con la propia estructura de gobierno que ya se ha modificado en la práctica, ¿no? Vivimos con una nueva constitución en la cual quien manda es el Congreso, solo que el Congreso no hace una política económica coherente porque hay muchos grupos y cada uno quiere su propia ventaja y al final terminamos con un arrojo mango. Agradecemos al exministro Pedro Franque por su participación, por compartir un análisis en un momento clave para la economía del país. Estas reformas en curso abren un debate necesario, ¿no? Sobre justicia tributaria, sostenibilidad fiscal, eficiencia del gasto. Nos despedimos de Mesa Política. El día de hoy me ha acompañado en la conducción el economista también Humberto Campodónico y por supuesto desde Otra Mirada y NTV Info los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales para seguir promoviendo un diálogo informado y plural sobre los grandes desafíos del Perú. Muchas gracias Pedro, muchas gracias Humberto. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente edición. Gracias, un gusto. Chao, nos vemos.